Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en la versión de podcast en las plataformas de Spotify, de iVoox y también de iTunes. Por otro lado, también contamos con una comunidad virtual, la comunidad virtual de conversaciones emocionales. Es nuestra lista de suscriptores a la cual mantenemos informadas de todas las novedades que estamos publicando sobre el desarrollo de la inteligencia emocional, tanto a nivel de contenidos, vídeos, audios, incluso algunos eventos o cursos que estamos organizando. Entonces, para tener toda esta información, simplemente puedes añadirte a nuestra comunidad utilizando la página que encontrarás en el enlace que está en esta descripción. Entonces, pulsando en el enlace, verás una página en la cual te aparece un formulario para poner tu correo electrónico y tu nombre y así ya te podemos enviar este correo que enviamos de forma mensual. Además, como bienvenida, también podrás recibir el vídeo que grabamos, que es los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que estáis más que invitados o invitadas a formar parte de esta comunidad. Y ahora sí, llega el momento de anunciar, de decir, de explicar cuál va a ser el tema de hoy. Bueno, en los últimos capítulos estamos hablando más que de situaciones, de personalidades, de tendencias, de comportamientos, ¿no? Y hoy vamos a ir con uno nuevo, con otro comportamiento, ¿no? Hablamos las personas que tendían al perfeccionismo, hablamos de las personas que tenían tendencia a evitar los conflictos, hablamos de las personas que tenían tendencia a quererlo controlar todo, y hoy vamos a hablar de las personas que tienen tendencia a necesitar mucha estimulación, necesitan estar todo el tiempo con cosas nuevas, con ideas, con proyectos. Y esa estimulación normalmente viene por un miedo al sufrimiento, por un miedo a sentir dolor, ¿no? Entonces, estas personas, la tendencia es esta, ¿no? Necesito estimulación constante porque no soporto el dolor y entonces huyo del sufrimiento, huyo del dolor a través de la estimulación, ¿no? Y bueno, pues para hablar de ello, pues nos gustaría hoy empezar un poco definiendo este tipo de personalidad y a ver bueno, pues qué podemos sacar, ¿no? Luego veremos también que estas personas que tienen esta tendencia, cómo pueden gestionar sus emociones y lo mismo con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Si conocemos a alguien que tenga esta tendencia, cómo podemos gestionar nuestras emociones en nuestra relación con esa persona, incluso ayudarle o facilitarle la gestión emocional, ¿no? Cuando tiene pues algún conflicto, algún problema. Así que hoy me gustaría empezar con Mercè Roura, y un poco definiendo, ¿no? Este tipo de personalidad, este tipo de tendencia. Así que cuando quieras. Qué interesante. La verdad es que tú estabas defendiendo muy bien em, el para qué de esta sobreestimulación, ¿no? Ese tipo de persona que acaba la Navidad y ya está pensando en lo que va a hacer en primavera y lo que hará en verano, ¿no? Que siempre está como haciendo planes, que no quiere ni tener un minuto libre. Un minuto libre porque si tienes un minuto libre lo que haces, y fijaos que esto tiene mucho que ver con la situación que hemos estado viviendo hasta ahora con el confinamiento, ¿no? Si tienes un minuto libre igual te paras, te aburres y tienes que vivir el presente, ¿no? Tienes que chocar contigo, mirar en ti y darte cuenta pues de las carencias que tienes o que crees que tienes, ¿no? Precisamente porque, claro, el presente en el fondo es sufrimiento porque nos confronta con aquello que no tenemos. Si os fijáis, no hace mucho cuando hablábamos en un capítulo de los objetivos, ¿no? De planificar metas y tal, me acuerdo que yo hablaba de esto, ¿no? Y hablamos todos de muchas veces planificamos y nos ponemos metas
no por la meta en sí, sino para tener algo en lo que centrarnos en el futuro, algo para lo que ilusionarnos, porque nuestro presente es del todo menos ilusionante, ¿no? Digamos. Esto les pasa mucho a estas personas. Estas personas, bueno, son personas que normalmente se han inventado como una especie viven en una especie de mundo paralelo, ¿no? Un mundo paralelo y eso también tiene ventajas e inconvenientes, ¿eh? Porque muchas veces en esa especie de mundo paralelo parece que todo sea posible, ¿no? Yo siempre digo que todo es posible, nada es imposible, pero no todo va a suceder, ¿no? Lo digo porque es verdad que a mí me pasan situaciones ahora en mi vida, o la situación misma que hemos vivido y estamos viviendo, si nos lo hubieran contado hace 3 años, nos hubiéramos dicho, es imposible, ¿no? Pero sí, podía pasar. Pero no quiere decir que todo vaya a pasar. Estas personas, pues bueno, se inventan como otra realidad muchas veces, precisamente para no vivir el presente, como modificando el presente y para no sufrir, y en esa otra realidad paralela, pues al final puede pasar un poco de todo, ¿no? Y eso a veces les genera una especie de confianza, que ahora hablaré de este tipo de confianza, que la verdad es que les puede llegar a ayudar mucho para desenvolverse en la vida, ¿eh? Pero, como yo siempre digo, claro, el positivismo, como quieras decirlo así, o el ser optimista, no tiene ningún sentido y no es real si no conoces la verdad, si no conoces la realidad. Es decir, la realidad y el optimismo no están reñidos. Es más, sin conocer la realidad es imposible que tu optimismo no sea en realidad ignorancia, ¿no? Que no sea como una especie de fachada. Pero claro, muchas personas bueno, que sienten esta necesidad de sobreestimulación, lo que hacen es huir del presente, huir de la realidad, no les gusta conocer según qué situaciones, ¿no? Y bueno, eso es lo que les lleva siempre a estar como planificando, ¿no? Como es en el barroco había una de las características del barroco era el horror vacui, ¿no? O sea, que no quede ningún agujero, por eso entras en lugares donde se utilizaba de aquella época la arquitectura barroca y Dios mío, qué recargado que está todo esto, ¿no? Que para mí es un poco agobiante, pero hay a quien le encanta, ¿no? Bueno, pues todo atiborrado, ¿no? Pues atiborrémonos la vida, no vaya a ser que nos quede un hueco, y en ese hueco, nos dé por darnos cuenta de que en realidad tenemos un vacío enorme, ¿no? Que estamos intentando, bueno, pues llenar con estimulación, ¿no? Y la estimulación, pues a veces cuando se habla de estimular, incluso de adicciones, ¿no? Yo creo que al final todos tenemos adicciones y hay quien se engancha a una sustancia, hay quien se engancha a una persona y hay quien se engancha a la sustancia que segrega su cuerpo cuando hace según qué, cuando planifica, ¿no? Es aquello, o sea, en el fondo están enganchados a la adrenalina o a la sustancia que segrega su cuerpo cuando están planificando la fiesta de primavera, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños, la salida del próximo sábado, ¿no? Por eso que en el fondo son un poco yonkis, como todos, que nos pasa, pero son un poco yonkis de esas sustancias y esas emociones que utilizan para tapar la frustración enorme, ¿no? de lo que es su vida en este momento. Insistimos el otro día, cuando hablábamos y en anteriores ocasiones, que ni todo el mundo es igual, no podemos etiquetar y cada persona es un poco un conjunto de todo, ¿no? Pero este tipo de personalidad es un poco así, ¿no? Esa frustración, esa sensación de necesito escapar, es muy evasiva, por eso se monta un mundo paralelo en el que puede pasar de todo, hay unicornios en ese mundo paralelo, ¿no? Pero que también tiene su parte positiva, porque fijaos que, y con esto acabo, ¿no? Fijaos que más de una vez, cuando hemos hablado de cómo gestionar, por ejemplo, el confinamiento o situaciones difíciles y mantener un poco el pensamiento positivo, que es muy útil, y es muy útil siempre que se base en el conocimiento de la realidad, muchas veces hemos comentado. Recuerdo que Juan Pedro dijo, vigila con que te alimentas, ¿no? No solamente las sustancias que tomas, o sea, no tomes café, yo no puedo, hay gente que puede hacerlo, pero yo no puedo tomar café a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, porque luego no duermo. Bueno, pues no mires según qué, o escuches según qué, o leas según qué,
de noticias a partir de cierta hora. Bueno, esta gente no corre el peligro de hacerlo, ¿no? O sea, no lo hacen. Y eso también tiene una parte positiva, porque sí que es cierto que no chocan con la realidad, pero tampoco se regodean en el drama, ¿no? Con lo que también tiene una parte positiva, ¿no? Todo comportamiento tiene una parte positiva y una parte que nos puede perjudicar más, ¿no? Y hace falta ver cómo se puede, pues, atenuar para encontrar, como siempre decimos, ese equilibrio, ¿no? Pues efectivamente, muy bien explicado, Mercè. La verdad es que has dado ahí, ¿no? En el que hay detrás, ¿no? De ese comportamiento, ¿no? En ese evitar el sufrimiento. Y otra cosa, ¿no? Que evitan este tipo de personas, sobre todo, es el aburrimiento, ¿no? No se pueden aburrir, ¿no? Porque claro, el O lo aburrimiento es... creativo que es el aburrimiento, ¿no? De hecho, esto, y un apunte, lo hablaba no hace mucho con una persona dedicada a la docencia, hablaba de los alumnos de su clase y me decía que más de la mitad de sus alumnos tenían este tipo de personalidad, había estudiado psicología también, y me decía que la sociedad actual tiene tendencia a generar en los niños este tipo de personalidad, fijaos, evasiva. Los padres no pueden hacerle mucho caso, ellos se montan un mundo paralelo, sobreestimulada, ¿qué voy a hacer? Y para no notar este vacío. Y que dice, no he hecho pruebas, ¿no? Pero tengo la sensación que más de la mitad de la clase, ¿no? Tiene este tipo de personalidad, que tiene sus cosas buenas y otras que les perjudican. No es ni bueno ni malo, ¿no? Sencillamente es como es, ¿no? Pero sí que vivimos en una sociedad que potencia la evasión, ¿no? Este tipo de personalidad. Bastante. Y en los jóvenes me comentaba que cada vez se notaba más. Muy curioso este dato, ¿no? Al final, que casi bueno, no una generación, pero que una gran parte de una generación tengan un perfil de personalidad concreto, no deja de ser sorprendente, ¿no? Y dice mucho también de, bueno, qué se está priorizando o qué tipo de vida estamos viviendo, ¿no? Así que muy interesante como siempre, Mercè. Y seguimos con Juan Pedro, ¿no? Más ideas, ¿no? De este tipo de personas que además suelen muchas veces, ¿no? Suelen ser personas divertidas, personas muy amenas. Bueno, no sé, ¿qué más nos puedes contar, Juan Pedro? Sí, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que ha contado Mercè y sobre todo ese dato que ha dado al final, ¿no? De los jóvenes, que yo también puedo, desde cuando doy clase, ¿no? Doy clase en los institutos a jóvenes, Sí, aunque son ya de bachiller, pero bueno, es igual, tienen 16, 17 años, pues sí. están, los ves en ese, ¿no? En ese perfil, el querer solo divertirse, en cuanto pues, se aburren, pues sacan el móvil aunque esté prohibido, con lo cual ahí abordamos un aspecto rebelde, ¿no? Ajá, de este perfil muy también. bien. Como no me gusta lo que no me gusta, pues me rebelo, ¿no? Que está... A ver, que yo quería aclarar que lo hemos dicho, ¿no? Pero que no estamos hablando de aspectos a etiquetar, ni a juzgar, ni a criticar, sino simplemente a conocer para comprender mejor, ¿no? Ujú. Para precisamente comprendernos mejor a nosotros mismos y comprender mejor a los otros, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es la fiesta, la alegría, ¿no? La alegría de la fiesta, ¿no? Como se suele decir. Cuando llegan ellos ya es todo juerga. Cuando hay aburrimiento, la gente está aburrida y tal, vienen ellos y es, pues eso, ya alegría, ya diversión, con lo cual ya son muy necesarios en determinados momentos, ¿no? Porque enseguida, pues eso, dicen, me aburro, y a mí yo recuerdo a uno que conozco muy bien que dice, me aburro, ¿qué hacemos? ¿Qué jugamos? ¿Cómo nos divertimos? ¿No? Entonces son Claro. también muy imaginativos, muy creativos, enseguida con cualquier cosa se divierten o se inventan un juego. Bueno, yo también conozco personas que quieren, enseguida les gusta mucho viajar, pues vamos a algún sitio. Pues venga, pues ¿qué hacemos? No, aquí no nos quedamos, ahora es más complicado, ¿no? Lo están pasando mal, ¿no? pero, pero enseguida, pues claro, quiere ir a algún sitio, donde sea, da igual, aunque sea a Claro. la otra punta del mundo, ¿eh? Aquí Ujú. al lado o a la otra punta del mundo, no importa. Y el caso es no parar para, pues quizá en ese momento, ¿no? De cuando uno está en silencio, que mira hacia adentro, o simplemente no hace falta mirar hacia adentro, ¿no? O sea, ya nota el dolor
sufrimiento, en cualquier un atisbo de sufrimiento, pues ya hace que reaccionen y que digan, vámonos, vamos a... O también yo conozco también a personas que dicen, mira, esto lo arreglamos fácil, nos vamos a tomar una cerveza y ya está. Y lo aclaramos, ¿no? Y bueno, pues tomando cerveza no te aclaras, te diviertes, pero precisamente aclararte te baja la conciencia, pero aclararte no te aclaras, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco ese perfil que parece, pues eso, que piensa es el pensador ya no sé si tanto en positivo, pero también porque es optimista, ¿no? Entonces, pero ese clásico pensamiento positivo que a veces se confunde mal con la psicología positiva, ¿no? Ilusorio, como decía Merced, del unicornio, ¿no? Pero que lo que le duele es tocar con los pies en el suelo, ¿no? Y decir, a ver, pero ¿la realidad cuál es? ¿No? Porque, bueno, la realidad, según la percibimos, ¿no? Porque la realidad no la percibe nadie, ¿no? Pero sí que, por lo menos los hechos, ¿no? Describir las situaciones. Y si no le gusta la situación, pues es difícil tratar ese tema con él, ¿no? Entonces yo lo diría así como, pues eso, muy divertido, muy agradable estar con esta persona, pero también muy evasivo o evasiva en el momento de vamos a hacer un juego, vale, vamos a jugar. Yo he probado con alguna persona así también, vamos a jugar a hablar de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacia ti? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te... como una autorreflexión. Y este juego no le gusta. Este juego no le divierte. No. El mindfulness no le divierte porque es muy aburrido esto de estar ahí en silencio y mirando hacia adentro. Entonces tiene pues como este desequilibrio que todos tenemos en nuestra personalidad y que precisamente desde la inteligencia emocional pues buscamos eso, ¿no? Compensar un poco ese desequilibrio poniendo ahí, calzando, ¿no? Con herramientas que nos da la inteligencia emocional precisamente, ¿no? Exacto. Pues efectivamente, Juan Pedro, es un poquito esto, ¿no? Es el encontrar el equilibrio, ¿no? Esa es la gran dificultad, ¿no? De estas personas que realmente necesitan esa estimulación constante y todo lo que sea un poquito entrar dentro, autoconocimiento, mindfulness, ¿no? Como bien decías, les genera un poco de alergia porque no vaya a ser que lo que vean dentro no les guste, ¿no? Entonces, a veces se puede percibir como personas que no les interesa el tema del autoconocimiento, y yo no creo que sea eso, sino que en realidad es más un miedo o un cierto temor a descubrirse o a entenderse, ¿no? No creo que sea un tema de que les aburra, sino en realidad detrás de eso hay miedo, seguramente, seguramente. Bueno, este es un perfil muy, muy interesante. Yo conozco algunas personas que tienen esta tendencia, ¿no? Y son súper dispersos, ¿no? Para mí, o sea, tienen cosas muy buenas, lo hemos dicho, son personas súper creativas, buscan soluciones, son optimistas, unen mucho al grupo, te hacen reír, pero efectivamente son súper dispersas, hacen 1000 cosas a la vez y, y yo, bueno, hay una situación que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando estoy hablando con una de estas personas, normalmente, pues a veces no, puedo estar haciendo una videoconferencia como esta, ¿no? Y entonces sucede el momento mágico, ¿no? Que es cuando esta persona se levanta y dice, sigue, que te escucho, ¿sí? Y está en otra cosa, ¿no? O incluso a veces por teléfono, sí, no, te escucho, sigue. Y ya se ha perdido, está haciendo otras cosas, o sea, intenta hacer 40.000 cosas a la vez, no se centra, ¿no? Entonces esto, para una persona perfeccionista, ¿no? Que tiende al perfeccionismo, se vuelve loco. Pero a ver, céntrate, hombre, céntrate. Hay a veces conflictos, ¿no? Con estas personas porque tienen la sensación de que no te escuchan, de que no... Y realmente no tiene nada que ver con esto. O sea, simplemente esas personas necesitan esa evasión constante, ¿no? Pues bueno, pues para no ver los problemas, ¿no? Porque lo que temen es sufrir. Y yo diría que estas personas, ¿no? Si te reconoces, ¿no? En esta tendencia, ¿no? A ver, no tienes ningún problema, o sea, no es que haya ningún problema en esto, lo aclaramos y lo ha dicho Merced, lo ha dicho Juan Pedro, y yo lo vuelvo a repetir, no es esto para etiquetar a nadie, para juzgar a nadie, para encasillar a nadie,
sino buscamos una serie de tendencias para poder, a partir de esto, si tú te reconoces o si reconoces a alguien de tu entorno, que puedas gestionar tus emociones en relación a esta persona o en relación a los demás de una forma más saludable, ¿no? Lo que estamos buscando es esto, ¿no? Es aprender a conocernos para poder relacionarnos mejor. Ese es el objetivo de este capítulo y los otros que hemos tratado, estos temas de la personalidad o de características o tendencias de personalidad. Entonces, para estas personas, ¿no? que tienen pues este perfil, por decirlo así, yo les recomiendo que se atrevan, ¿no? que se atrevan a descubrir el autoconocimiento y a poder ser, seguramente será mucho más fácil si es de una forma divertida, ¿no? Porque evidentemente si le dices ponte a leer un libro no va a durar ni 2 minutos, ¿no? Efectivamente. Seguramente este capítulo, yo lo estaba pensando, ¿no? Este capítulo para estas personas yo creo que en el minuto 1 ya han desconectado. O sea, antes de explicar el capítulo yo creo que normal, si has desconectado, efectivamente este es tu perfil. Pero ya no nos estás escuchando, así que hemos llegado tarde, ¿no? Entonces, yo les recomiendo el autoconocimiento, sobre todo porque, porque puede llegar a ser agotador el sentir la necesidad de hacer muchas actividades o muchas cosas para evitar sufrir, ¿no? Y por eso les recomiendo que se adentren en el mundo del autoconocimiento em, para sobre todo aprender a gestionar el sufrimiento. O sea, yo creo que eso es la clave, ¿no? Para estas personas lo que es difícil es eso, es aprender a gestionar el dolor, la incomodidad, lo que no les gusta, incluso les cuesta mucho mm, es, mm, iba a decir esperar, pero me refiero, o sea, necesitan la gratificación inmediata, ¿no? El like, ¿no? Necesitan ¿no? En las redes sociales el like, no sé, pues en los videojuegos, pues a ver si han ganado, si no han ganado, jugar ya. Les cuesta esperar, ¿no? Y esa espera, pues les mata, ¿no? Necesitan, ¿no? Por eso, claro, cuando empezaron los smartphones, ¿no? Los celulares, los móviles, pues estas personas, claro, tienen ahí una evasión muy fácil, muy ágil, muy rápida, muy accesible. Y es un problema porque entonces ya no tienen ese espacio para reflexionar que comentabais, ¿no? Entonces, la sensación es esta, que creo que sería interesante, ¿no? Que se puedan, sobre todo, adentrar al mundo del autoconocimiento para evitar tener que estar tan estimulados y que cuando hay una situación dura en la cual no pueden evadirse, como puede ser, o que no es tan fácil evadirse, como puede ser un confinamiento como el que estamos viviendo con el coronavirus, pues lo vivan mejor, ¿no? Al final es un tema de que lo vivan mejor. No sé cómo lo ves esto, Merced. ¿Tú crees que es posible este tipo de recomendaciones o me la estoy jugando? Sí. A ver, todo es posible si la persona quiere, ¿no? Porque Claro, como claro. decimos siempre, Sin si voluntad no alguien no hay. quiere cambiar, la verdad es que es muy difícil. Yo estaba apuntando, ¿no? Porque antes hablabas de la dispersión, ¿no? Sí. Es curioso porque cuando son ese tipo de persona, hablábamos muy creativa, y cuando encuentran algo que les apasiona, luego son capaces de concentrarse mucho rato haciendo algo Sí. y sacar algo enormemente creativo y valioso, ¿no? Pero, por ejemplo, igual que se ocupan de tener una agenda muy apretada para cosas que les gustan, lo difícil que es a veces que se pongan a hacer tareas que les disgustan y van postergando y postergando, ¿no? Sí. Y sobre el tema de la dispersión, sobre el tema este que estabas comentando, ¿no? Son personas que valoran muchísimo el sentirse libres, ¿no? No les gusta depender. Correcto. O sea, les gusta ocupar su tiempo, pero no les gusta que los demás les digan lo que tienen que hacer. Y en ese sentido son bastante lo que podríamos definir como insubmisas, ¿no? No son personas nada sumisas. Correcto. Entonces, yo, por ejemplo, a ver, lo voy a decir, tengo una persona así en casa, ¿no? Y le tengo que hacer de madre, ¿no? Y claro, es una insumisión total. Y lo que sí que me he dado cuenta es que lo que no puedes es a la que perciben, claro, hay que tener un orden, hay que tener unas pautas, hay que poner unos límites,
pero a la que perciben algo como una orden, enseguida les genera un rechazo, ¿no? Entonces es muy distinto. Ahora vamos a ir a comprar, por ejemplo, y cuando volvamos haremos esto, ¿no? Es muy difícil si dices eso porque es, ¿no? Es como no comprar, no gustar, hacer deberes, no gustar, ¿no? En cambio, si dices, salimos a comprar a ver si encontramos cosas chulas y luego cuando volvamos nos ponemos a hacer tarea y nos la quitamos de encima, entonces, vale, ¿no? O sea, a veces es muy distinto la forma en que dices las cosas. Hay que venderlo bien, ¿no? Hay que venderlo bien. Es muy agotador venderlo siempre bien y al final llega un día que dices, esto lo haces porque lo digo yo y punto, ¿no? Que todos caemos en eso. Porque a mí me ha tocado mandar, porque estoy ejerciendo de persona que manda, ¿no? Porque soy la mami y las mamis hacen esto. Pero sí que es verdad que el tema de la comunicación, porque a una persona de este tipo, a la que consigues estimularla para que haga algo, es imparable. O sea, son completamente imparables, ¿no? Y tienen mucha energía, no aprenden a dosificarla, pero con las ganas de hacer cosas son insaciables, ¿no? Y vale la pena que estas personas se den cuenta de esto, porque aparte, no sé, no todo el mundo es igual, estamos dando características y habrá alguien que es de ese tipo y dirá, pues yo no, pero normalmente son personas que están muy despiertas y las cazan todas al vuelo, ¿no? Lo que a lo mejor tú y yo estaríamos 5 horas leyendo, ellos con 5 minutos ya tienen suficiente. Y está muy bien que aprendan a darse cuenta de estas cosas y yo creo que valdría la pena, ya sé que es muy difícil, pero hablabais del mindfulness, les parece terrible. Es verdad, todo lo que sea, quédate quieto 5 minutos en silencio, es tortura, o sea, para ellos. Pero creo que les es muy beneficioso, Y yo esta parte la entiendo, ¿no? Porque a pesar de no ser así, a mí también me gusta hacer 1000 cosas, por otras razones, ¿eh? Claro. Yo lo hago por otras y a mí también me cuesta mucho y a mí también me pasaba que cuando me decían relájate me ponía histérica, ¿vale? Por otra razón, por otra cosa, pero también soy muy de hacer 1000 cosas, ¿no? Pero vale la pena que se entrenen un poco en esto, hacer un entrenamiento de atención, y tampoco hace falta tanto, porque normalmente si emplean un poco de atención un rato, no hace falta el mismo que el resto del mundo, les cunde muchísimo, claro. ¿no? Por tanto, yo también diría que hicieran este autoconocimiento, que se dieran cuenta de esto, que se dieran cuenta de cómo son y se rieran un rato, como yo lo hago también de mí misma, y decir, mira, he hecho esto, es por eso, ¿no? Que se den cuenta. Y un entrenamiento, en este caso un entrenamiento para todos, un entrenamiento mental, pero de atención yo creo que sería muy interesante, porque creo que es que les puede cambiar la vida totalmente. Porque fijaos una cosa, tienes a una persona, a ver, estamos haciendo una persona tipo, cada uno es cada uno, hay un mundo. Tienes a una persona con energía, con capacidad de ilusionarse, con ganas de hacer 1000 cosas. Son aventureros hasta el final, que para lo que quieren y cuando les gusta algo son súper creativos. Si tú consigues que se concentren, apártate que viene una locomotora, o sea, claro. porque aparte optimistas, todas esas cosas que estamos diciendo son muy positivas. Si permitidme que lo diga, si se desempanan un poquito, ¿no? Porque que es aquello de ven aquí un momento, ¿no? Lo has dicho en voz baja, ¿eh? Lo he dicho en voz baja, pero yo lo digo muchas veces, ya tenemos la empanada, ¿no? Ya está, ¿no? Pues sobre todo yo que soy muy así, claro, es que para una persona como soy yo, puedo aprender mucho de un perfil así, claro, ¿no? Claro. Porque a mí ya me convendría un poco, ¿no? Son grandes iniciadores de proyectos, ¿no? O sea, para un equipo, por ejemplo, para iniciar proyectos y líneas nuevas es fantástico, ¿no? Claro, es que a mí es que es un tipo de personalidad que me apasiona, ¿no? Porque en muchas cosas tenemos bastante en común, pero en otras es como la antítesis, ¿no? Y es aquello de, mira,
mira qué relajado está a pesar de no tener nada hecho y está pensando en la excursión del sábado, ¿no? Y tiene un montón de deberes esta tarde. Y yo digo, yo hay veces que pienso, yo quiero eso, o sea, porque yo estoy sufriendo no por los de hoy, sino por los de mañana, ya directamente, Claro. a ver si los haré y serán perfectos. Y es aquello, ¿dónde se compra el billete para subir a este tren de la empanada, digamos, ¿no? De no O de la preocuparse, alegría, ¿no? Sí. o de la alegría, Mm. porque eso sí que lo tienen, o sea que les molesta vivir el momento presente, el aburrimiento y tal, pero al mismo tiempo, bueno, a veces tienen mucha despreocupación por lo que no les gusta, ¿no? Por la lista de tareas, ¿no? Y para alguien como yo, que me agarro tanto a la lista de tareas, yo a veces pienso, bueno, dame un golpe en la cabeza y cuando me despierto soy así, ¿no? Un rato, porque... y imaginaos todas estas, como cualquier tipo de persona, este tipo de persona, esta personalidad o cualquier otra. Todas estas cualidades, optimismo, energía, ilusión, ganas de hacer, ganas de aventura, ganas de... Imaginaos si encima se concentran un ratito, ¿no? O sea, ya os digo, apartaos que viene la locomotora, ¿no? Por tanto... suelen ser personas que tienen confianza en ellas mismas, ¿no? Y esto es muy importante y vamos, conseguir sentarse un momento, pisar con los pies en el suelo y centrarse un poco, ¿no? Y focalizar la atención. Yo creo que esto es lo más, un entrenamiento sobre esto y para esto pues mejor mindfulness, pero hay muchas actividades que se pueden hacer que no son estrictamente mindfulness y, por ejemplo, a mí una que me sirve mucho es la cocina, ¿no? Muy bien. A mí me ayuda muchísimo la cocina porque es algo que me gusta, a lo mejor a estas personas no, pero que requiere estar presente, pero al mismo tiempo que, bueno, no tengo previsto ganar ningún premio, ¿no? Y por tanto... es esa mezcla, ese equilibrio entre relajación y atención, ¿no? Que es lo importante. A mí se me ocurre, yo no sé si puede ser una buena idea, el tiro con arco, ¿no? Porque es bueno, puede ser divertido, ¿no? Y también requiere mucha atención, mucha concentración, ¿no? Es decir, tienen que ser como actividades que tengan esa parte lúdica, ¿no? Como puede ser también la cocina, pero luego también que necesites esa presencia, ¿no? Para estar en lo que estás y no estar totalmente disperso, ¿no? No me quiero imaginar un tirador de arco disperso, ¿no? Es peligroso incluso, ¿no? Dispersaría la flecha. ¿no? La flecha y el pánico. A saber a dónde va a parar. Efectivamente, Mercé. Muchas gracias por seguir compartiendo. Bueno, hoy estamos hablando para los amigos del eneagrama, pues del eneatipo 7, ¿no? Sería el que correspondería a ese eneatipo número 7. Y seguimos con más ideas y especialmente con cómo gestionar, ¿no? A una persona que tiene este perfil o cómo esta persona puede gestionarse a sí misma. Juan Pedro. Pues, a ver, estaba aprendiendo con lo que decía Mercé, ¿no? Que tiene tanta experiencia de tener a una persona así con ese perfil en casa, que la verdad estaba pensando ahora claro, que no es lo mismo gestionar, o sea, aprender sobre ti, ya eres adulto y que esto depende de ti, que tú decidas Claro. Querer mejorar, porque, claro, al final siempre decimos, echa un vistazo a tu alrededor y según cómo te vaya, pues así verás un poco si tienes que cambiar algo, porque si todo lo que te rodea lo culpas, no te gusta y crees que es una conspiración en contra de ti, pues probablemente tienes cosas que mejorar, ¿no? Pero claro, cuando es un niño o una niña, pues aquí corresponde más a los educadores, ¿no? Y claro, no es nada fácil, efectivamente. Tienen que ser, pues esos juegos que absorban la atención, pero que sea, pues eso, divertido, que pues me acordaba del... pues pintar, dibujar, ¿no? Lo del tiro con arcos si es un niño o una niña, que por favor que la punta no sea de acero. Sean de goma, ¿no? Sea de goma. Pero sí algo siempre que sea una actividad lúdica, que tenga acción, que tenga, pues eso, diversión, ¿no? Deporte, ¿no? Por ejemplo, deporte. Suelen ser buenos en deporte. Sí, juegos deportivos, porque les suele gustar competir también, ¿no? Divertirse y competir, ¿no? Y si ya eres más mayor, pues entonces, pues esto ya, bueno, pues el tema del mindfulness no te gusta, pues no sé, pues prueba el yoga
o prueba otra actividad o pintar también, o sea, que absorba tu atención. Pasa que luego hay una parte que es, desde la inteligencia emocional hablamos mucho, ¿no? Que es el autoconocimiento. Sí. Y claro, ahí ya no solo hace falta la atención, ahí está la introspección y la honestidad, ¿no? Y la humildad de hurgar hacia adentro y, como dice Mercé muchas veces, ¿no? De limpiar las habitaciones y sacar la basura. Entonces, claro, ahí ya eso no gusta, porque a este perfil las emociones negativas o desagradables, no negativas de malas, sino desagradables, como la tristeza o la ira o la ansiedad, no les gusta nada, ¿no? Claro. De hecho, suelen culpar a los demás de su malestar, ¿no? A ver, como otros perfiles, ¿no? Porque cuando no asumes tu mirar hacia adentro, pues crees que son los demás los culpables y entonces pueden atacar mucho a los demás en el sentido de culparles, ¿no? Estoy mal por tu culpa, ¿no? No me divierto por tu culpa, ¿no? Y claro, no es así. Vamos a ver, no suele ser así. Por supuesto, hay casos, casuística de todo, ¿no? Y pueden estar relacionándose con alguien que de verdad les haga daño, no lo sé. Pero normalmente en el día a día, ¿no? Pues es importante saber esto, que tiene que haber pues una actividad estimulante, inspiradora, que por ejemplo yo creo que en el trabajo podrían ser buenos comerciales, exponer productos con mucha alegría, ¿no? Con vender, se entusiasman. Son entusiastas, sí. Sí, y entonces inspiran y eso atrae mucho, ¿no? Al cliente, ¿no? Al menos desde un punto de vista de potencial cliente, ¿no? Y luego, pues lo que decíais un poco, ¿no? Que se le dé resultados feedback rápido, ¿no? Que sepan si lo están, si eso es no correcto, si les está yendo bien, si tú eres su jefe o jefa, pues si te gusta cómo lo están haciendo, si no, que sepan ya el resultado. Aquí a lo mejor las ventas de largo plazo, no sé si les iría bien a estas personas, igual son ventas más a corto plazo, porque una venta que dure meses igual se desesperan, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista desde fuera sería, bueno, comprender esto, comprender que lo que buscan es la diversión, que no te están atacando, culpando porque realmente tú seas culpable, en el caso de que no hayas hecho nada malo contra ellos, ¿no? Sino que simplemente lo que le haces no les gusta y entonces esto o les aburre o prefieren estar haciendo actividades y tú le dices vamos a leer, pues te van a decir que montes aquí, ¿no? Y que pedales. Entonces te van a culpar de su aburrimiento, ¿no? Y que lo que quieren es irse, ¿no? Entonces, que lo comprendas, que no digas, nunca quieres parar, ¿no? Porque, claro, tú imagínate este perfil con un perfil como el que hablábamos otra semana, ¿no? Que es el 9, ¿no? El que quiere la paz y la tranquilidad. Tú imagínate el perfil de, vámonos, ¿y ahora qué hacemos? Ya vámonos aquí, vámonos allá. Que ya solo pensarlo me agoto, ¿no? Entonces, claro, comprender que estas personas necesitan mucho movimiento. Y entonces, bueno, si son adultos, pues lo que decía un poco, ¿no? Es observa a tu alrededor, si te va muy mal, estás rodeado, como siempre digo, ¿no? Cuando escribía aquí al artículo, estoy rodeado de imbéciles que me hacen la vida imposible, pues mira a ver que igual tienes tú las gafas de ver imbéciles puestas y entonces busca el equilibrio. Claro, ahí no hay más remedio, es que no te gusta, pero en este perfil no te gusta, pero hay que mirar hacia adentro. La salida, decimos, está hacia adentro siempre. Como busques hacia afuera, no te vas a encontrar más que más de lo mismo. Correcto. Entonces te vas a ir, pues me voy ahora a otro sitio y voy a buscar a gente que me entienda. Pues vas a encontrar a otro que tampoco. O a otro que huye, ¿no? Como tú. O otro que huye, ¿no? Claro. Entonces, al final o miramos hacia adentro, o ese equilibrio, ¿no? Que decía al principio, no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces no podemos estar siempre polarizados, ¿eh? Porque si estás siempre polarizado llega un momento que vuelcas, ¿no? Es como ir con un vehículo de lado, ¿no? Y al final llega un bache y vuelcas, o el peralte de la carretera va al lado contrario y te saca, y vuelcas. Entonces es buscar un poco ese equilibrio y desde fuera o conocerlo y comprenderlo, ¿vale? Siempre hablamos de empatía, ¿no? Compasión. Les gusta mucho, como a todo el mundo, ¿no? Que les escuchen, que les presten interés. Si tú les escuchas y les haces sentir importantes,
que lo que dicen te interesa y que es bueno, es positivo, tienen buenas ideas, pues esto les gusta, ¿no? Ahora bien, tienes que también exponer las tuyas, ¿no? Y también que te escuchen a ti. Es como negociar, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, yo te escucho y tú me escuchas y entonces tú cedes un poco y yo cedo un poco, porque claro, si es hacer todo lo que tú quieras, pues llega un momento que, claro, los demás también se cansan, ¿no? Claro, porque creo, Juan Pedro, que has tocado un tema muy interesante, que es el hecho de escuchar. Y claro, estas personas tienen la tendencia a, bueno, pues al cachondeo, ¿no? Al sentido del humor, a hacer bromas, a hacer muchas, a veces pues muchos chistes, muchas gracietas. Y esto tiene una parte oscura, ¿no? Que es cuando hablan de algo serio, de algo que les preocupa, y la gente no les toma en serio, ¿no? Esto pasa. Y entonces, claro, Sí. estas personas se sienten muy incomprendidas, como, jolín, claro, es que como siempre estoy con mis, entre comillas, con mis tonterías, con mis historias, pues claro, ahora resulta que no me toman en serio, ¿no? Y eso genera mucha frustración en estas personas. Y para no sentir esta frustración, pues otra vez evasión, ¿no? Vuelven a la misma rueda, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, claro, eso es lo que hemos hablado muchas veces del problema de las etiquetas, ¿no? O sea, a ti te etiquetan pues eso, de alegría a la huerta, de fiestero, de chistoso, pues el día que hablas en serio, pues no te creen. Entonces, uy, ¿cómo es que estás, bueno, pues, que estás contando? Algo tramas, ¿no? O algo, Claro. ¿esto de qué va, no? Claro. Pero es igual que los demás, ¿eh? Las etiquetas, decíamos un día que lo mismo, que da igual que sean en negativo que en positivo. Es como si a ti tu etiqueta es de perfección, de perfecto, como un día que no haces algo bueno te dicen, hombre, ¿Qué ha pasado? ¿qué ha pasado? No esperábamos esto de ti. Claro, Entonces, claro, es eso como... duele mucho. Y eso como que tiende a ratificar, ¿no? A constatar lo que tú creías, ¿no? Entonces, en este perfil de diversión, de fiesta, si tú no les crees, no les tomas en serio, es como, ¿no? Vuelven a constatar el decir, ves, claro, me tengo que evadir porque fíjate, tú cuando me pongo en serio no me hacen caso, ¿no? Entonces, pues paso de la gente y me voy a mis rollos, a mi fiesta, a mi diversión, ¿no? Sí, sí, pero es el problema de las etiquetas, ¿eh? Claro, totalmente de acuerdo, Mercé. ¿Y vas a decir algo, Mercé, sobre este tema de qué pasa cuando no les toman en serio? Sí, que aparte, a ver, son personas que tienen, iba a decir mucho carácter, ¿no? Pero que es algo que en el fondo tenemos todos, que al final se hacen oír, ¿eh? Que precisamente esa insumisión también les lleva a defender hasta el final, ¿eh? Y ceder más bien poco, ¿eh? Porque precisamente esa especie de defender, esa necesidad de defender su libertad, de no depender, les lleva a, bueno, a sacar la rabia muchísimas veces, ¿eh? Y poca broma cuando sacan la rabia, ¿eh? Porque a veces les cuesta ceder porque, bueno, a todos nos cuesta, ceder. Incluso, a ver, ceder a veces no es solamente cuando estás en un ataque de rabia, sino que puedes estar en un momento de tristeza, ¿no? Por ejemplo, y tampoco ceder, ¿no? Porque, bueno, es que en el fondo se han inventado como esa realidad paralela, y ceder es desmontar esa realidad paralela, o sea, es borrar un mundo entero casi, ¿no? Pero sí que les cuesta. Y antes cuando hablábamos, que me he acordado, que eso un profesional me lo dijo y me lo recomendó, una de las cosas que recomiendan para este tipo de personas, que les va muy bien, es hacer deporte, pero sobre todo artes marciales, ¿no? Porque les permiten moverse, desahogar, también tienen rabia y al mismo tiempo tener una disciplina, ¿no? Que bien. es una cosa que les va muy bien. O sea, muy bien. Me lo habían comentado y sí que es verdad, ¿no? Que te tienes que concentrar, es usar tu energía, incluso usar la energía del oponente. Del oponente, sí. Sí, que en esto las artes marciales están muy bien, ¿no? O sea, hay toda una filosofía detrás de eso de inteligencia emocional, ¿no? Y que es una cosa que les acostumbra a ir muy bien. Y aparte, pues un poco de disciplina, porque sí que necesitan
no que se la imponga a nadie, ¿no? Pero un poco de orden, ¿no? Un poco de disciplina. No les vendría mal hacer alguna lista, ¿no? No Hacerla y pasa nada. cumplirla, ¿eh? Me atrevo a decir y Sí, cumplirla. sí, pero hacerla ya sería muchísimo. Ya es mucho. O sea, sí, en ese caos ya, o sea, Claro. a lo mejor yo tengo que dejar de hacerlas y este tipo de personas, si hacemos una lista ya es increíble, aquello ya Claro. tachar porque está hecho ya, Yo- bueno, ya es impensable, ¿no? Yo creo, Mercé, que una de las claves está en que la lista supone una obligación, ¿no? Y este tipo de perfiles, todo lo que es obligación, huele a dolor, a sufrimiento, no me gusta. No, yo quiero novedad, quiero gratificación inmediata. Entonces, claro, la lista es, ya lo tengo todo planificado, después de esto, lo otro, no me gusta, no es fresco, ¿no? Necesitan como frescura para vivir, por decirlo así. Y eso, claro, para una persona que es muy disciplinada, ¿no? Como puedo ser yo, o puedes ser tú también, nos volvemos locos, ¿no? Pero a ver, Sí, por es favor, aquello de, ponga pero- orden en su vida, ¿no? Sí, pero no lo tienes planificado. Pero has hecho esto sin haber hecho aquello. ¿Pero en Y qué mundo no vive lo puedes usted? llegar a entender. Sí, es en qué Sí, mundo vive usted. sí. ¿Cómo ha llegado a estar vivo? Si no hace listas de nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso te demuestra, pero fijaos, es una cosa muy interesante que a partir de esta reflexión que hacías, que creo que es interesante no solo para este tipo de personalidad, sino para todas, es, fíjate cómo, por ejemplo, eso te demuestra que se puede vivir sin lista, mejor o peor, porque a lo mejor, a ver, al final lo que cuenta es si esa persona está bien con ella misma y los resultados que cosecha en su vida. Si están bien, porque tu versión es distinta, porque tu versión distinta tiene que ser la buena, ¿no? No. Pero hay veces que nos aferramos a que las cosas tienen que ser de una forma concreta, ¿no? Y, por ejemplo, estaba pensando en ti y en mí, que somos de aferrarnos Sí. a cosas concretas, Demasiado, ¿no? Y que sí, sí. sean de esa forma y que estén bien. Y luego conoces a alguien y te das cuenta de que ha llegado a tu misma edad o al mismo punto que tú y no ha cumplido ninguna de esas normas ni ha hecho ninguno de esos pasos o algunos solo y ha sobrevivido. Y yo me acuerdo, fijaos que yo durante muchos años, y esto lo he contado más de una vez, este perfil de persona me ha molestado muchísimo, ¿no? Me ha inquietado mucho, me ha perturbado mucho, porque aparte es gente, son personas que tienen mucha, a ver, estamos etiquetando en general y luego saldrán 23.000 que no, pero son personas que son muy creativas y entusiastas y el entusiasmo es una gran energía y el optimismo te cambia la vida, es que el optimismo te cambia la vida, Sí, sí. porque transforma tus relaciones, transforma tu comunicación, ¿no? Claro. Y muchísimas cosas más, podríamos ir más allá. Entonces, son personas que consiguen, haciendo menos a veces, pero haciéndolo de otra forma, desde otro sitio, ¿no? Desde otro sitio, consiguen lo mismo que tú ahí picando piedra, ¿no? Y claro, cuando tú te levantas de picar piedra destrozado y ves, claro, es una patada para ti, ¿no? A mí eso me ha molestado mucho. Yo recuerdo, yo tenía un amigo en la facultad que he descubierto el tipo de personalidad que era al cabo de unos años. Yo me acuerdo que él, o sea, se miraba muy poco para los exámenes, un tío muy inteligente, le quedaba todo enseguida, era incapaz de concentrarse y era así, disperso, pero cuando se ponía. Y yo estudiando un montón, íbamos, bueno, él sacaba un 5 y yo sacaba un 7, ¿cómo puede haber sido? Pero ¿no? Sufrido, bueno, ¿no? El tuyo era muy sufrido. El mío era sufrido y su 5 no era nada. Pero es que lo peor de todo, para mí, es que luego iba a revisión de examen con el profesor, le convencía, porque vendiendo no les gana a nadie, ese entusiasmo, le explicaba una historia que había pensado sobre el tema, el profesor decía, Dios mío, y le daba un 7, ¿no? Y entonces acababa sacando la misma nota que tú. Y claro, yo no lo podía soportar, ¿no? Eso. Claro. Al final te hacía de espejo, ¿no? Del exceso de rigidez que tenías tú, claro, o que puedo tener yo también. Claro, porque al final, y esto está muy bien, porque fíjate, si te confrontas con una persona así, o esa persona contigo, o ahora mismo decía Juan Pedro, yo quiero un poco de calma, no pasa nada por pasar el sábado de noche en casa mirando una peli, comiendo palomitas, o cenando pizza, o algo saludable, ¿no? Y esa persona tiene que ir a la fiesta. Fíjate que eso te demuestra que hay otras 1000 formas de vivir
y que puedes llegar al mismo sitio. Por tanto, la tuya no es la única. Correcto. ¿no? Por Ni tanto, la puedes mejor, bajar... ni la tuya ni la mejor, que eso es lo importante. Claro, pero es que hay veces que no nos planteamos ni que haya otras, ¿no? Es verdad. Y que puedes vivirlas y que puedes sobrevivir, ¿no? Así es. Y que puedes llegar casi al mismo sitio y a veces habiéndote reído más, ¿no? Que al final es lo que cuenta el trayecto. Y es muy interesante, yo creo que esas personas, estas y otras, y yo, y tú, y cualquiera, estamos ante el otro para decir, se podía hacer de otra forma, a ver si encontramos un equilibrio, ¿no? Y es muy interesante, claro, porque es que tú estás ahí matando, te despiertas y dices, pues he pasado por allí y me lo han regalado, ¿no? Y tú... Pero si yo he hecho cola 3 días, sí, y he ido el primero y estuve el primer día, tal, sí, pero es que ahora, como sobraban, ya lo regalaban. Yo no hice cola, estuve de vacaciones, ¿no? Y tú quieres ahogar a esa persona, ¿no? Pero vamos a ver, es que a ti nadie te, o sea, tú no puedes obligar al otro que haga cola, o sea, hay muchas formas de ver la vida, ¿no? Además, Mercé, hay un tema que para mí es el gran, ¿no? Con este tipo de personalidad, con este perfil, para mí el gran reto, ¿no? Desde mi punto de vista o desde mi perfil, por decirlo así, es el hecho de tratar de convencerles de algo, ¿no? Para mí es imposible, ¿no? Porque claro, cuando no intentes, no cuando intentes. estoy argumentando, ya se han dispersado, ¿no? Entonces ya no me da tiempo porque ya no recuerdan el argumento que les he dicho y ya no me funciona. Entonces, no sé, la única forma que yo tengo, ¿no? Y me gustaría saber también qué opina Juan Pedro, ¿no? ¿Cómo puedes, no convencer, porque no se trata de convencer, pero cómo puedes hablar con una persona de este perfil para que te escuche, no para que te crea, sino para que te escuche? Mira, yo, antes de que diga Juan Pedro un apunte, os voy a dar una clave, es muy importante, un secreto. Vale. Invítala a comer. Les encanta la buena mesa. Qué bueno. Sí, son personas que les gusta mucho el placer y les gusta la buena comida, se les llega mucho por el estómago, ahí lo dejo, no a todo el mundo, no es, o sea, no es una fórmula, pero ahí lo dejo yo, Es un buen consejo. Sí, no subestiméis una buena comida, pero tienes que ir para primer plato, segundo plato, postre y lo que caiga, Porque... Bueno, al final supongo que es mezclar la información con la diversión, ¿no? O con algo estimulante, ¿no? Sí. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con Mercé que lo de invitar a comer, es cierto por eso, precisamente porque le gusta pasárselo bien y la comida suele ser una fuente de placer. Claro, invítale a algo que le guste mucho, entérate. Pero a ver, no estamos hablando de manipular, estamos hablando... Primero, pregúntate también, David, cuando quieres hablar con alguien, el para qué. O sea, ¿para qué quieres que te escuche? Porque claro, si al final es para imponer tu idea o para salirte con la tuya, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor te está diciendo que revises lo tuyo, ¿no? Claro. Y yo con todo esto que estamos hablando, estaba pensando en que lo bueno, como habéis dicho, ¿no? Que hay muchas formas de vivir y esto lo demuestran, ¿no? Los distintos tipos de personas que somos, las personalidades, y que la nuestra no es la mejor, que yo creo que un enfoque desde la inteligencia emocional sería el enfoque apreciativo, es decir, el de buscar, el apreciar sus fortalezas. Todo esto que hemos dicho, de la alegría, la inspiración, la diversión, la acción, ¿no? La energía, el optimismo. Pues entonces, bueno, si estamos en una empresa, pongámosle en un área o en unas tareas, unas funciones que ese talento, ¿no? Esas fortalezas empujen y potencien el resultado y no le pongamos a hacer tareas aburridas que no le gustan, porque entonces, claro, entramos en conflicto, el otro entrará en rebeldía, y esto no nos interesa a nadie, y menos en una empresa, ¿no? Porque esto baja la productividad. Y a nivel personal lo mismo. Oye, apreciemos eso bueno, eso que decía Mercedes. Ostras, pues yo estaba haciendo, ¿no? Picando piedra o 2 días haciendo cola y tú llegas, ¿cómo lo haces? O sea, explícame cómo lo haces, ¿no? Oye, que yo quiero saberlo, que yo tampoco... A ver, que igual yo no tengo por qué estar picando tanta piedra, porque igual es una creencia
que yo tengo, ¿no? Un condicionamiento de que para lograr algo hay que picar piedra y sudar tinta, ¿no? Aquello de la frase del sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y igual esto es un rollo que nos han metido para que trabajes para obtener una pequeña recompensa, o poca, o mucha, pero que normalmente no está, parece ser que no es proporcional el resultado al esfuerzo. Entonces, estas personas te lo demuestran. Entonces, oye, aprendamos de ellos. Ahora, ¿ellos qué pueden aprender de los demás? Pues bueno, esto que decíais, ¿no? El orden, la estructura, la disciplina, la calma, quizá, ¿no? Bueno, pues entonces es un poco el equilibrio, lo que decíamos, pero claro, al final cada uno tiene que darse cuenta de lo suyo, porque si nosotros ponemos el foco en lo negativo del otro, en lo que no nos gusta, para criticarlo, etiquetarlo, recriminarlo, reprocharlo, pues preguntémonos con qué intención hacemos eso, porque si es para que haga lo que tú quieres o para que te siga, dependa de ti, pues vamos por mal camino, porque va a ser justo lo contrario, ¿no? Claro. Además, no habrá crecimiento por parte nuestra. Si nosotros intentamos cambiar a los otros para nosotros no sentir emociones desagradables, no hay crecimiento. Por lo tanto, en realidad, a nivel de aprendizaje, no es una actitud muy útil, ¿no? No, claro, lo que haremos es repetir la asignatura o el curso y nos encontraremos otra persona así para volver a criticar y decir eso de estoy rodeado de este tipo de gente, qué mala suerte tengo. Y claro, así no hay crecimiento, así el único ahí es una espiral negativa hacia abajo que bueno, pues no te va a permitir avanzar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, al final, yo creo que las personas que tienen este perfil y que a veces, ¿no? Este perfil que estamos hablando hoy, ¿no? Que se encuentran con personas muy rígidas, ¿no? Lo que tienen la sensación normalmente, ¿no? Es de que, ¡buah! Ya me quieren controlar, ¿no? O ya me quieren, ¿no? Ya me quieren meter ahí en la jaula, ¿no? Entonces, claro, tú huyes, ¿no? La idea es, para no vivir esto mal, ¿no? Cuando tienes esta personalidad, la idea es ver esta persona que te quiere controlar, que esta persona no lo hace con mala intención, pero sí que es cierto que lo hace porque detrás de esas ganas de controlar hay un miedo, ¿no? Hay un miedo a que las cosas, en este caso, no sean como esa persona tiene en la cabeza que tiene que ser. O hay un miedo, ¿no? Depende de cada personalidad, ¿no? Puede haber un miedo o simplemente esa persona te está pidiendo atención. O simplemente esa persona necesita controlar tus emociones y no soporta que pues estés contento porque esa persona está enfadada. Puede ser mil cosas, ¿no? Entonces, cuando veas que las otras personas te quieren o quieren que seas de una forma distinta, en realidad lo que tienes que ver es que no es que te quieran mal, es que ellos tienen unas gafas, ¿no? Como decíais antes, unas gafas, una manera de entender el mundo distinta y ya está, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, no les hagas caso, no hace falta que les hagas caso, siga lo tuyo y poco más. Pero entiende, eso es importante para que no sufras, que no hay una voluntad normalmente de ataque, ¿no? Sino que cada persona trata a los demás con sus gafas, ¿no? A medida que vayamos desarrollando la inteligencia emocional, el autoconocimiento, como decimos, cada persona sentirá menor necesidad de cambiar a los demás. Y ese es el objetivo, eso es lo que estamos buscando. Que nadie tenga la necesidad de cambiar a los demás y que al final entre todos nos aceptemos, ¿no? Claro, porque querer cambiar a los demás, ¿sabes? Que decías de las gafas, es como tratar de darle tus gafas al otro, ¿no? Decir, toma, póntelas, que ya verás que bien se ve. Bien, claro. Ponte las gafas, hazme caso. Las mías, y claro, las mías tienen mi graduación. Claro. Entonces las otras las pone y lo ve todo borroso y se marea. Claro, se marea. Es que es un muy buen ejemplo, Juan Pedro, porque al final a veces queremos eso, ¿no? Que todo el mundo vea bien con nuestras gafas, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, para eso hay que seguir, ¿no? Trabajando el autoconocimiento. Y si os parece, ya para terminar, terminamos con una última frase, una última idea y cerramos el capítulo. Mercé, si quieres empezar tú. Estaba pensando ahora cuando hablabais un poco con esa sensación de estar delante de Peter Pan, ¿no? Sí. En cierta forma. Sí, ¿no? Sí. Pero fijaos en lo que representa, ¿no?
está muy bien, o sea, tiene toda esa parte de, bueno, chico ya pisa de pies en el suelo, pero también está muy bien porque tampoco hace falta pisar tanto y hace falta creer, ¿no? Es aquello de, como decían en Peter Pan, tienes que creer para volar, ¿no? Y estas personas creen y por tanto muchas veces vuelan. Yo creo que hay que quedarse con esa parte, ese entusiasmo, y lo otro pues ya, bueno, empezar a llevarlo y ellos también que hagan esa introspección, ¿no? Yo, la idea con la que me quedo es que antes decía, ¿no? Yo antes me topaba con este tipo de persona y bueno, no podía, o sea, no podía soportarlo, encontraba un mediocre, inútil, tal, está aquí, siempre le sale todo bien y no hace nada, ¿no? Típico. Y ahora, con el paso del tiempo, como me he dado cuenta de que yo necesito flexibilizar y necesito un equilibrio, pienso, eso que decía Juan Pedro, cuéntame cómo lo haces, cuéntame porque soy fan, o sea, yo quiero un poco de esto, yo también quiero un poco de creer que hay magia, creer que es posible, creer que puedes volar y acabar volando y que volar sea el resultado de poner tu trabajo, poner tu intención, pero no sufrir, sacrificarse y llegar con las rodillas destrozadas, ¿no? Que eso es lo que nos demuestra esta personalidad y yo creo que es muy, muy interesante. Hay que poner una persona de estas en tu vida siempre. Claro que sí, porque además... Porque hay mucho que aprender. Mucho que aprender y además que te alegran la vida, oye, que es una maravilla, hombre. Que mejor vivir con una sonrisa que no todo el día ahí con la crítica. Y cuando, ¿no? Claro, y cuando te sueltas y tú te añades a eso, también te lo pasas muy bien. Así es. Pues gracias como siempre, Mercé. Gracias a vosotros. Un placer. Y bueno, terminamos con las palabras de Juan Pedro. Pues nada, yo solo añadiría lo que digo muchas veces, ¿no? Que nos tomemos el tratar con una persona, ya no así, sino en este caso porque hablamos así de este tipo, pero cualquier persona como un regalo, ¿no? Al final, por mucha rabia que nos dé, que dice, ¿cómo va a ser un regalo la rabia? Sí, por aquello que decía Mercé, de que van envueltos muchas veces en papel de periódico, ¿no? los buenos regalos, ¿no? Entonces esa rabia podría ser el papel de periódico que cuando lo desenvuelves te encuentras el verdadero regalo, que es tu propio crecimiento, ¿no? Y acabas limpiándote esas gafas, ¿no? Las tuyas, pero ves con un poco más claridad y ves que son las tuyas, que no se las puedes poner a nadie porque cada uno tiene las suyas y ya va bien con ellas, ¿no? Correcto, pues genial, Juan Pedro. Una manera fantástica de terminar con esas gafas, que cada uno sobre todo lleve las suyas. Nos quedamos con esa idea, que me ha gustado mucho. Gracias como siempre, Juan Pedro. Y bueno, pues ahora sí, ahora es momento de terminar. La próxima semana, próximo miércoles, veremos otro tipo de tendencia, otro tipo de personalidad y jugaremos con ello, ¿no? Veremos cómo lo puedes identificar, cómo lo puedes gestionar, si es la que encaja contigo o que la que se asemeja contigo, o cómo puedes gestionarla si conoces a personas con ese tipo de personalidad o tendencia, y sobre todo centrándonos en lo nuestro, que es la inteligencia emocional. Así que un saludo y hasta la próxima semana.